Kikiriki, ya amaneció. Déjame les digo que ya son las 10 de la mañana, ya nos dio el libro, ya vamos a empezar a movernos, a pegarle otra checadita. Ah, cómo vas con tus revisiones, loco. Pero bueno, así es este jale, hay que checar. Déjame le digo que se me apagó el troque, me pidió la regeneración hace rato, lo puse a regenerar y a mitad o antes de la mitad de la regeneración de que terminara se apagó, y ahí sí alcancé a ver, ahí sí me marcó más bien, porque anoche no me marcó nada, pero ahora sí me marcó bajo nivel de líquido de refrigerante. Ahí sí me marcó que ese era el problema. Inmediatamente pues, ya había checado yo anoche, inmediatamente volví a checar. Dije, a lo mejor ahora sí tiene fuga. Me asomé abajo, no tenía nada de fuga. Abrí el HUD y el nivel está bien. No marca el sensor check engine, no marca nada. Nomás de repente, pum, bajo nivel de refrigerante, se acabó, se apaga. ¿Qué pasa con ese detalle? Pasa que, como les dije anoche, con el Piolín Pillín ya me lo había hecho, pero primero te marca un check engine amarillo, inmediatamente te marca el rojo y te dice, cuando te marca el check engine amarillo, te dice bajo nivel de refrigerante. Cuando se prende el rojo, te dice la unidad se va a apagar. Se prende ya el rojo junto con el amarillo, están los dos prendidos. O sea que hay primero una alerta amarilla y luego la roja. Y ahora no marca nada, de repente se va a apagar porque tiene bajo nivel de refrigerante y se apaga. Es una falla que ya me han comentado que hace. De repente la hacen. ¿Cuándo la hacen? Cuando quiere, en cualquier momento. De la nada lo hace. Así como el código fantasma que traía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hice o qué hay que hacer? Nada, pues volverlo a prender nada más, volverle a dar marcha. Prende. Así que mientras hay chance de llevarlo a un pesque que lo revisen, así le vamos a hacer. Si se apaga, pues volverlo a prender. Tiene que volver a encender. Y si no, pues un reservice. Por lo pronto, vamos a empezar a movernos. Voy a acomodar esa que está ahí. Vamos a jalar poquito por acá. Ahí me dejó de aquel lado está saliendo. Creo que me equivoqué. Era esa la que había que mover. La otra, como quieran, de aquel lado no está salido. Pero ahí está. Así es que esa es la que le puse las ligas, ahí está. Pero pues la liga no tiene mucho, está muy pesado. Le puse como para que no se mueva. Para que no se mueva tan seguido. Y además se me hace que le faltó poquito. Ahí está, ahí quedó ya. Vamos a ver de este lado. Ahí está, ya de este lado estaba más salido, pero ya quedó ya. No puede fuga, pipero apagador. Ah, no, el apagador es el Cometín Pillín, ¿va? Es el que hace el shutdown. Bueno, vámonos pues. Bueno, pues vámonos. Ahora sí, en el nombre sea de Dios. Que no se me apague muchas veces. San Eduviges, que no se me apague muchas veces. Ah, no, no rima, ¿verdad? San Bartolomé, que no sea ninguna vez. San Pascasio, que no me llene el buche de... Ah, no, eso tampoco rima, ¿verdad? Bueno.
a San Luis. Yo me voy a ir por aquí. Tampoco rimó, ¿verdad? Chale. Bueno, ando en muy bajo nivel de rimas. A ver si lo dejo por la próxima. A la Mauser. A ver, ya son las 10:30, no manchen. Fíjense que ya me iba a arrancar y me acordé. Ya se me hizo media hora del pre-trip. Siempre lo doy 15 minutos nada más. Y ya se me hizo media hora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que me acordé que trae unas tripitas sueltas la plataforma. Trae un cablecito de cada lado en el eje de enfrente. Trae un cablecito de cada lado del eje. O sea, 2 tripitas pues colgando ahí. Conexión del ABS, pero no trae unas renas ahí colgando, pues, que viene del eje del yoyo, pero no trae la conexión donde va conectada la otra parte del arnés. No la trae la que viene de ahí del sistema eléctrico. Entonces no viene marcando nada el ABS en el tablero ni nada, ¿no? Como que esa adaptación no jala ahí. ¿Y qué pasó? Pasó que me acordé. Dije, ahorita le voy a poner un cinchito acá al lado, porque las tripas venían colgando, venían pegando en el rim, no en el tambor, en el rim venían rozando, ya se venía rozando el alambrito. Pero el problema no es ese, que se rompa o que se termine de despegar el alambre o el arnés. El detalle que va colgando la tripita, pues, y se mira de abajo. Si tú lo miras de abajo de un costado, digamos que pasando por enfrente de una báscula, pues hacia el pasón se alcanzan a ver las tripitas colgando. Entonces lo que agarré fue, le puse un cinchito para la maciza ahí en alguna parte del ecualizador o del tirante o algo así de ahí de la plataforma. Y ya con el cinchito ahí sostuve las tripitas y ya no van colgando, ya no se miran, pues ya no son tan obvias. Ya hemos entrado al estado de Oklahoma. Fíjese qué rápido se va el tiempo. En lo que venimos platicando ya entramos a Oklahoma. Híjole, y que voy bien injundioso, ¿va? Ya pasé de un estado a otro. No, así es, se va el tiempo, se va el tiempo de volada. Casi me ofuscaba, casi eructaba. Se va el tiempo bien rápido. En eso se me fueron como 10 minutos, porque pues ya vieron que estaba en la tierra. Dije, ¿me tiro de panza? No me tiro, me pongo de nalgas, de rodillas. ¿Cómo le hago? Pues tenía que agacharme para buscar de dónde sostener el cincho. Y ahí andaba como señorito con minifalda. Si me agacho de esta manera no se me ven los calzones. Si me pongo de lado, pues no voy a alcanzar a ver nada. Y ahí andaba viendo cómo le hacía. Todo para no ensuciarme, porque trae un pantalón azul clarito, bien clarito, que cualquier manchita se le nota de volada. Y aquí está el Lowe's, aquí está el famoso Lowe's. Pues aquí nos quedamos, el viaje pasado. Bueno, pues una pipero que usa minifalda, no quiere que le miren los chones. Ay, nanita, allá va el manotas, el trooper. Allá va para el parking donde están aquellos troques. Pues sí se metió el parqueo. Hay unos troques estacionados. Hay un troque stop aquí que se llama, es un valero. Allá se va el volteón el amigo. De aquí de Kansas, Liberal.
traía 33, pesó 31, bueno. Bueno, pues ya le pusimos unos pinchitos ahí. Unos pinchitos ahí para tener el sensor. Es muy probable que ahorita siendo falso el sensor, pero bueno, vamos a ver si con eso aguanta. Estaré aquí poquito, aquí en el pueblo de Mead, porque saliendo del pueblo de Mead hay una desviación para dos highwaycillos. Hay que agarrar dos highwaycillos que ya lo vieron en el video pasado y lo van a ver ahorita también. Están medio reducidos y tiene subidas, bajadas y curvitas y no tiene shoulder. No va a ser que se me apague ahí en esa brecha. Le pusimos esos cinchitos. Ay, benditos hinchos. Se lo puse ya en la trailer, se lo puse acá también en el sensor. A ver si con eso evita que siga siendo falso. Yo digo que es un falso contacto, pero ese sensor fue el que le cambiaron en Penske ahora que llegué en el viaje pasado yo en Michigan. Ese fue el que le cambiaron y traía un cinchito ahí, pero como que venía flojo. Lo medio moví y se zafó. Entonces ahí le puse otros cinchos ahí, a ver si con eso deja de hacer la chiripiorca. Pues juga pipero cinchero. A ver, por aquí empieza la desviación. Aquí dice, mira, para ir para Fowler o Greensburg por el 160 está la desviación bien desviada. Aquí es donde les comento que aquí es donde no quisiera que se me apagara. No quisiera que vaya a hacer la falla porque miren, no hay donde brillarse. Más que arriba del carril no hay ni otra. Entonces, vamos a ver si funciona ese remedio casero. Apretándole el arnés y el sensor para que no vaya a tener falla. Supongo que es por el mismo aire. Anoche que venía lo hizo porque traía perdido fan clutch, lo más seguro, y el mismo fan clutch como que hizo que provocara algún falso contacto ahí en el cableado, en el arnés. Y en la mañana ahí casi sí estoy seguro que lo hizo porque cuando está la regeneración y camiona todo lo que da y entra el fan clutch y prende el abanico y avienta fuerza del aire, pues que avienta el abanico. Entonces es probable que por eso también ahí sí se apagó porque ya no hubo manera de que digamos la falla o el falso contacto quedó, digamos, permanente porque pues la fuerza del aire del abanico constante dejó el falso y se apagó. Esa es mi deducción, esperemos que sea eso. Se va a saber de todas maneras. Quiera que sea, mira, aquí así está la vista de la desviada y ya me están marcando lo de Telcel. Estos Telcel o Movistar, quién sabe quién será. Aquí, según yo sí tengo el alto, pero ellos no tienen alto, así que hay que esperar. Me he vuelto un pipero. Hay que esperar que haya chance de dar vuelta, porque si no va a haber bronquín. Aquí viene otro troque. Vamos a aventarnos ahora sí. El carro que viene de este lado va a dar vuelta. No, pues un pipero que se mete a las brechas. Pero esta vez no fue por gusto, no me metí en esta brecha por gusto. Es por la desviación que hay, por la construcción que hay en ese tramito entre Mead y Greensburg. Algo así. Minneola, se llama Minneola. Estamos a
12 millas de llegar al pueblo de Miñola. Y por acá, ay perdón, me ofusqué. Por acá mandan a todo el tráfico pa'l este o pa'l oeste, por donde hay que darle vuelta. Caray, aquí cómo está la cosa, ¿se puede dar vuelta o no? Yo me voy a meter aquí entre los conos porque sí, están construyendo ya derecho. Yo me voy a meter por aquí porque si no, no me quiero ir derecho, tengo que dar vuelta aquí. Aquí es el pueblo de Pratt, Kansas. Vamos a agarrar el 61 que nos lleva al 50 y ya se la saben, todo el 50 derecho hasta el 35. Como unas 7, como 8 horas nos lleva a correr todo el estado de Kansas, como unas 8 horas. Ahorita ya son las 2 de la tarde, 20 minutos, se va el tiempo en la mañana siempre. A mí se me figura que se va el tiempo bien rápido. En la mañana y en la tarde se me hace que rinde más y en la noche también se me figura que rinde mucho más el tiempo. Abriendo un poquito, no sé qué tan ancho esté, pero vale más, va, dale su espacio al amigo, así no hay mermas. Bueno, ya casi le vamos a llegar al 50 minutos por 61, vamos a dar el 50 aquí en South Hutchinson. Aquí me tocó un amigo que va despacio, vamos a mantenernos aquí atrásito, ya casi le llegamos al 50. No hay prisa, no hay necesidad de meterle tanta violencia. Ahorita que se abran los dos carriles, ahí en el 50 ese chance, pues lo rebasamos, ¿no? Por pronto ya estamos a 3 millas de llegar al 50. Creo que sí, viene bien despacio, viene a 50 millas a lo mismo. Bueno, ya entramos aquí al Highway 50. Vamos a ver esta chance, ahora sí de rebasar al amigo este que viene a 50 millas. Esperemos que no se tire a matar, bueno. Vamos a ver qué rollo, porque pues ya estuvimos un ratito atrás de él. Una señora, no se ve mayor, pero es una señora. Fuga Pipero por el 35 norte. Bueno, pues vamos a estacionarnos aquí un ratito.
pararnos aquí un ratito. Vamos a calentar un poco de pollo. Vamos a comer, ya son las 5, como 5:30, 5:50 de la tarde, algo así. Estamos aquí en Ottawa, Kansas, en el Lobes. La milla 183 en 35. Que toca descanso y ahorita que comamos vamos a arrimarnos a echar diésel porque ya también ocupamos reabastecer combustible. Ahí está el Cometín Pillín. I love it. ¿Por qué dije I love it? Ahorita una señora me encontré adentro en el pasillo. Iba saliendo del baño ella y yo iba para el baño de caballeros. Y casi se me iba a los brazos. Dije, ¿qué le pasa, señora? No se me aloque, tranquilícese. Y me dijo, I love teacher. Y yo, ay, caray, tú miras mis videos, ¿o qué? ¿Por qué dices que me amas, que me quieres, que te gustan mis videos? Y dice, no. I love teacher. Ah, que te gusta mi playera. Me gustó mi playera, ¿cómo ven? Esta playera fue la que le gustó. Bueno, pues vámonos, fuga, pipero con melón. Ya comimos. Nada más que me arreglé echar diésel. Y después de echar diésel, me dieron ganas de ir al sanitario. Pero bueno, eso es lo que pasa. Que tiene uno que comer, tienes que desechar, tienes que bañarte, tienes que dormir, tienes que atender los pendientes, tienes que manejar, tienes que ir checando la carga, tienes que ir viendo que todo vaya bien, que todo funcione bien, tienes que ir cuidando a los demás, que no se apentonten para que no te den un golpecito. Tiene uno que estar en todo, como dice el dicho, en todo menos en misa. Bueno, pues suga pipero que no va a la misa. El amigo ese trae colgando la luz trasera. Oiga, se le va deshilachando la parte trasera, oiga. Va colgando la luz. Ahí trae el plastiquito todavía, el hule. Ya no se le salió el foco de ahí de la base, ese hule. Vamos a ver cómo marca ahorita que se quiere meter al freeway. Que le diga, háganse un lado, que les va el Cometín Pillín. Ah, no, pues ese no es Cometín Pillín, ese es el Azulín Pillín. A ver cómo se le ve la luz colgando. Te vaya parpadeando. ¿Eh? O no se le ve. No se le mira lo que va colgando. Ahora sí, a su lado que ahí les va el Cometín Pillín. Tijerín, va tijereando el que va enfrente. Ay, no me avienten las víboras, oiga. No me avienten las culebras. Escuchar un cumbión bien loco. No sé por qué, pero ahorita voy a poner unas cumbias porque esta pachanga hay que ambientarla. Me dio sueño con la comida. Ese pollito de madre que traía somnífero, le inyectaban somnífero en la piel, en la carne. O ¿cómo se llama? O mínimo cloroformo para que se engorden. Pero pues que quieran o quieran. Vamos a poner una música movidona para despertar las neuronas. Aquí dándole ya al 4:35 y vamos a salir de Kansas, ahora sí, para entrarle a Missouri. Vamos a ver a ver por el 36. Ahí se alcanzamos a llegar al Lobes que está allá.
¿cómo se llama? Beaver, en Beaver, Missouri. Pinta el tráfico fluido. Vamos a ver más adelantito. Ojalá que siga así, pues que también ya no es tan temprano. Son las 7:30 de la tarde. A ver, aquí andan cerrando estos canijos, ya tienen como unas 4 millas y siguen poniendo bonos. Va a estar bueno el show aquí en la noche con los carriles cerrados. Ya las luces esas, las velas, digo yo, ya las pusieron ahí, nada más anda el chavo poniéndolas sobre el carril. Bueno, pues ahora sí vamos a salir de Kansas, ya le vamos a entrar aquí al estado de Missouri, aquí pasando este arco, el arco este del Triunfo, pasando esta calle que se llama precisamente State Line Road. Órale. De la línea estatal o la línea divisoria del estado, se llama la calle. Ay, la brincadera. Bueno, hay un pedo, dice ahí, por el 470. Con rodeos, hay una broma, pero nosotros vamos al 435 norte. Hasta ahorita está corriendo el trafiquito a uso, estaba bien fluido. Para el 70, pero nosotros vamos a continuar por el loop 435 para agarrar otra vez el 35 y salirle al 36. Qué relajo de número, ¿verdad? A veces los digo mal, pero bueno, mientras no me pierda todo está bien. Se está haciendo de noche. Exactamente, acaba de caer la noche oficialmente, usando el río Missouri a las 7 de la tarde, 57 minutos. Están entrando al condado de Clay County. Salirnos aquí el 35, ahora para el 36. El Lowe's a donde vamos a llegar está como a 90 millas, de aquí. Nos quedan 2 horas de manejo todavía, así que sí la hacemos. Entonces, para buscar un lugarcito en la rampa de salida, porque el estacionamiento no va a haber lugar. Eso no hay la menor duda. A ver, semaforito, aguántame las carritas, semaforito. Te voy, semaforito. Ya son las 8:40 de la noche. Fuga Pípero.
estacionado aquí el pueblo de Beaver, Missouri. Vamos a estacionar por aquí en la rampa. Ay, a ver si hay lugar. A ver, vamos a ver ese lugar más adelantito. ¿Será que hay? Pues me pongo aquí, no voy a tener que poner aquí porque ya más abajo no voy a hallar. Ya los que están en la rampa están en la rampa porque hay una manera de hallar lugar allá en el estacionamiento. Así que pues de modo, en una rampa chiquita y otra. Bueno, pues aquí nos vamos a acomodar aquí en medio de estos dos compañeros para que me cubran un rato. Para quedar cubierto un ratito, aunque sea. Es que sí me da desconfianza quedar hasta el mero atrás, porque mucho conejo que te pueden saltar. Así que vale más aquí. No sé qué hora se va a mover el que está atrás, pero tendría que me cubra un rato. Bueno, aquí vamos a dejar. Vamos a quedar de 8 nada más. Ya me lo fui.